que hay dos escenarios, ¿no? Que matan a los pacientes, que cuando va al sistema nervioso central y cuando va al corazón, ¿no? Entonces, una pregunta que uno podría realizarse es, ¿algunos virus, los casos atípicos, también son neurotrópicos? ¿No? Porque ahí hacen, parece ser, el mecanismo parece ser que es una encefalitis, ¿no? Una encefalomielitis asociada al virus. En este caso, este virus es netamente neurotrópico, no va al corazón, no va a otros órganos, preferentemente se va al sistema nervioso central. Y nosotros allí tenemos que recordar a qué parte del sistema nervioso ataca o en qué regiones se va a encontrar el virus, porque el histopatólogo, el patólogo, hay ciertas estructuras anatómicas que tiene que tomar la muestra y llevarlos a los estudios para identificar el virus y encontrar los cuerpos de Negri, ¿no? Eso es patógeno, no casi, pero es bien, es muy preguntado esto, ¿no? Los corpúsculos, cuerpos de Negri, que vamos a ver que son dentro de las neuronas algunas inclusiones eosinofílicas, ya vamos a ver. Entonces, cuando el virus ingresa a través de una mordedura, obviamente el animal, ya sea el perro, el gato o algún animal silvestre, tiene que tener el virus de la rabia. Entonces, a través de la saliva infectada entra y más o menos tiene un periodo de incubación de 4 a 12 semanas. Esto vamos a profundizar y catalogar un promedio, una media, para ver cuánto es el periodo de incubación según nuestra bibliografía. Entonces, el virus ingresa a nuestro cuerpo y va al tejido muscular, ahí primero. En el tejido muscular no se replica, ¿no? Sino que va transportándose y va hacia las terminaciones nerviosas. Por eso se dice que el transporte es meramente axonal a través de nervios periféricos. Por ejemplo, en un examen de México en el ENARM, le están preguntando a qué velocidad por hora el virus se transmite. Y ha sido muy discutido, muy baneado, eh, muy criticado, que cómo van a preguntar el virus a cuánto de velocidad por hora va. Bueno, eso les han preguntado en México, una pregunta hiper de memoria. Entonces ha sido muy criticado esa pregunta. Miren acá, en promedio es de 3 a 4 milímetros por hora, más o menos. Tal vez quisieron los que elaboraron el examen de México, el ENARM, probablemente les estaban viendo alguna relación con la clínica, ¿no? Para decir en qué tiempo va a llegar al sistema nervioso central en promedio. Entonces, cuando llega a través de nervios periféricos, llega al cerebro, ¿no? Y allí es donde se va a multiplicar los virus y van a causar una inflamación. A eso se denomina encefalitis. Entonces nosotros vamos a esperar que el paciente tenga clínica de encefalitis, ¿no? Algo tenemos que ver ahí, buscar qué tiene el paciente. Y aquí vamos a ver en esta clase algunos datos patognomónicos como la fotofobia, por ejemplo. ¿Ok? Y así, una vez que llega el virus al sistema nervioso central y otra vez sale, ¿no? Principalmente a las glándulas salivales. Por eso en la saliva se va a encontrar el virus. Miren, ingresa a través de tejido muscular, nervios periféricos, sistema nervioso central, al hipocampo principalmente, se multiplica, invade la médula espinal del cerebro y se va a las glándulas salivales. Y ahí se queda y el paciente fallece. Más o menos es igual en el animal, esa fisiopatología. Entonces, entre sus formas de manifestaciones clínicas tenemos una forma furiosa y una forma paralítica. Aquí nos pueden preguntar cuál es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad de la rabia, ¿no? Es la furiosa.
El paciente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza y este es el dato, ¿no? Tiene hidrofobia, ¿no? Le tiene miedo al agua. Entonces existe hipersalivación. ¿Por qué? Porque el virus ya fue a la glándula salival y se está propagando. Y puede haber toda la manifestación neurológica que tú te imagines, ¿no? Agitación, estupor, convulsión, convulsiones, disminución del estado de la conciencia y esto genera una encefalitis aguda y esto es fatal. Casi el 99% de los pacientes fallecen cuando llegan a manifestar esta clínica. La otra es la paralítica. La forma es similar a un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Una parálisis ascendente. Igual puede llevar a un estado de coma, ¿no? Y generar muerte. Entonces es importante la prevención de la rabia. Tenemos que profundizar cómo se realiza la profilaxis pre-exposición y post-exposición. Claramente preexposición, ustedes se imaginan a veterinarios que manipulan zorros, murciélagos, que potencialmente pueden tener virus de la rabia, ¿verdad? Y la posexposición, ahí el ir a un centro de salud, llevar, hacer el lavado de la herida con agua y jabón, la vacuna antirrábica, la inmunoglobulina antirrábica y demás, ¿no? Esto tenemos que profundizar con las dosis y las indicaciones. Lo mejor es la prevención en los animales con las vacunas. Ese es el mejor método para prevenir la enfermedad, ¿ok? Entonces, esto es como una breve introducción de lo que vamos a ver en esta media hora. Así que atentos, foco, ¿ok? Hiperconcentración y con tu resumen que hiciste de tu del libro de salud pública, vamos a ir retroalimentando al final igual con banco de preguntas, ¿ok? Muy bien. Nuestra bibliografía, el libro de salud pública, nos resalta la importancia de la rabia como un problema de salud pública. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, tenemos que ver cómo nos pudieran preguntar, ¿no? Ya a un principio les he indicado, cuando ustedes estudian, repasen, es qué de esto me pudieran preguntar, cómo me deben de preguntar y cuál es la relevancia, la importancia. Entonces, aquí es el grupo etario más frecuente. Esto está en nuestros simulacros. Y desde mañana les vamos a enviar todos los simulacros de salud pública a los grupos de WhatsApp, ¿vale? Para que puedan repasar. Miren esto, el grupo etario más afectado es de 5 a 14 años. 48%, casi la mitad de los pacientes que tienen rabia están entre 5 y 14 años. Claramente es una edad pediátrica, claramente. Ayer nomás en la clínica había un niño que fue mordido por un perrito, ¿ok? Y pues tuvimos que llamar al cirujano pediatra y los papás preferían el plástico. Excelente decisión. Que tenía una herida en los labios por una mordedura de un animal. Específicamente era esto doméstico, ¿no? Era doméstico. Y en un momento vamos a repasar cómo lo vamos a abordar, si es un animal que no lo conocemos o es silvestre. Entonces miren esta referencia que nosotros tenemos. La rabia es considerada un problema de salud pública porque es 100% letal. ¿Qué significa letal? Que está asociado a muerte. Escriban en los comentarios cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá 100% letal? ¿Por qué no dice 100% mortal o está asociado a mortalidad? Hay una diferencia clara, para ver. Si no sabes, utiliza la inteligencia artificial de ChatGPT, que ahí nos va a dar la referencia, o cualquier inteligencia artificial de tu preferencia, solo que alucinan mucho, ¿no? No tienen buena referencia, buena base de datos. Entonces, vayan escribiendo, por favor, cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad. Lo bueno de esto es que es una enfermedad prevenible con vacunación. Los datos epidemiológicos de Bolivia, nuestra referencia bibliográfica es un poco antigua, miren, ya hace varios años, y se han encontrado 143 muertes por rabia humana. Y alguien se pregunta, dicen, doctor, ¿me deberían de preguntar
Probablemente no, porque es un dato muy antiguo. Miren, más de 10 años de diferencia. Entonces, esto muestra que la población pediátrica es la más vulnerable. Totalmente de acuerdo por este reporte, ¿no? Entonces, ahí a nuestros niños, pues hay que educarlos, ¿no? Esto sobre todo pasa en el área rural, yo creo, ¿no? No tan rural, sino periurbano, yo le diría, ¿no? Periurbano, ¿ok? Como por ejemplo las zonas aledañas en la ciudad de La Paz, por ejemplo, no sé, ¿no? Que son, por ejemplo, a la final de la avenida Buenos Aires, donde hay un montón de perros, o en el Alto, ni qué decir, ¿no? En cada zona que uno va, pues hay mucha cantidad de animales, ¿no? Lo mismo debe pasar en Cocha o en Santa Cruz o en Sucre y demás. Entonces, yo creo que la zona es la periurbana, la zona más afectada en nuestro país. Entonces, definamos qué es la rabia. La rabia es una encefalomielitis viral aguda, ¿ok? Que no tenemos un tratamiento específico cuando ya está en esta fase. Esta se transmite por mordeduras, rasguño, las lameduras, pero para esto tiene que haber herida o alguna mucosa dañada para que pueda entrar el virus. Estos datos de familia, género y serotipo pueden ser posibles preguntas de examen. Esta pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lisavirus y los serotipos. Aquí estuve haciendo un análisis qué serotipo o qué grupo nos pudieran preguntar, ¿no? Claramente es el uno y el 2, ¿no? El uno, por ejemplo, se ha identificado en murciélagos, produce los corpúsculos de Negri y también dentro de esta se han identificado un virus fijo, la cual no produce los corpúsculos o los cuerpos de Negri. Entonces anótense por favor, virus fijo no produce, mientras que el virus de la calle, esta sí produce los corpúsculos de Negri, porque nosotros esto el patólogo va a comenzar a identificar como diagnóstico post-mortem, ¿ok? Diagnóstico post-mortem. Bueno, ¿qué más tenemos acerca de este virus? Tenemos que saber, este virus es un tipo ARN monocatenario, esto de color, lo que ven acá de color verde en esta imagen, tiene su membrana formada por glicoproteínas, tiene una matriz generada por una proteína M, tiene una fosfoproteína polimerasa y su material genético ARN. ¿Qué es lo característico? Que tiene la forma de una bala, ¿no? El virus tiene la forma de una bala. Tiene una longitud de 180 nanómetros aprox y tiene un diámetro aprox de 75 nanómetros. El periodo de incubación está entre 4 a 12 semanas. Esto, doctores, es importante, relevante, porque gracias a este punto de corte, gracias a este dato, nosotros vamos a realizar el manejo correspondiente. Si al animalito, si es doméstico, silvestre, lo vamos a matar, no lo vamos a matar, lo vamos a observar, lo vamos a poner vacuna, etc. Gracias a este punto de corte del periodo de la incubación. Por favor, tengan en cuenta para cuando veamos cómo lo vamos a manejar, la parte de gestión, management, ¿ok? La transmisión, sabemos claramente que el reservorio animal es el más común en todo el mundo, principalmente los perros. En Estados Unidos se han identificado murciélagos, mapaches, zorrillos, zorros como reservorios. Y básicamente la propagación es a través de la saliva y obviamente el animal tiene que hacer una herida para que pueda entrar el virus correspondiente. ¿Ok? No se han identificado transmisión por aerosol, es decir, por la parte respiratoria, al igual, por ejemplo, que en hantavirus hemos visto, ¿verdad? Que estos virus sí se pueden transmitir por vía respiratoria y ahí teníamos una hipótesis alterna, era decir, si el virus de hantavirus se transmite entre los seres humanos. ¿Ok? Muy bien, la transmisión vamos a encontrar tres ciclos, doctores, tres ciclos. Miren, el ciclo urbano principalmente es provocada por animales, como ven en la imagen, perros y gatos. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí entre los animales, entre gatos y perros, puede estar circulando el virus de la rabia. Es un ciclo urbano. En las zonas periurbanas,
hay N cantidad de gatos. Lo mismo de animales, tanto en La Paz, en el Alto, en Cocha y en otros departamentos de nuestro país. Entonces allí va el ser humano por accidente, va al sistema, el virus ingresa al tejido muscular, va a los axones, hay una despolarización de microtúbulos al sistema nervioso periférico, va al sistema nervioso central, específicamente al hipocampo, al asta de Amón y otras regiones, y el paciente fallece. El ciclo silvestre, como su nombre lo indica, silvestre, están involucrados animales como el murciélago, pueden ser un memotécnico, felinos silvestres, ahí están los zorros, por ejemplo, principalmente, ¿ok? Eso es ahí. Lo mismo, ¿ok? El mismo ciclo que ingresa el ser humano y es transmitido el virus. El ciclo rural presenta animales de consumo y de trabajo. Por eso hay una pregunta en nuestros simulacros. ¿Qué riesgo un camélido, un ovino, un equino nos pueda transmitir a nosotros rabia? ¿Ok? Sí, otras parasitosis, pero es un factor de riesgo bajo. Entonces, el ciclo rural, ahí presentan animales de consumo, camélidos, bovinos, equinos y otros. Por ejemplo, miren acá, ¿no? Las llamas, la vaca, el murciélago, etcétera. El perro silvestre, el murciélago, le pueden transmitir rabia. Entonces, a estos, digamos, los van al matedero, puede ser que esté con rabia y nosotros podamos consumir, ¿no? No se han identificado casos en esta situación, pero el animalito pues fallece, ¿no? Por una encefalomielitis aguda. Algo que me pareció importante es las propiedades físico-químicas del virus. ¿A qué es resistente? Por eso es el tener un argumento científico. ¿Por qué no? ¿Con qué es lo que no vamos a hacer? ¿Con qué no se va a morir el virus? El fenol, antibióticos y quimioterápicos, obvio, ¿no? Y es sensible, este virus es sensible al agua jabonosa. Por eso cuando un animalito le muerde a un pacientito pediátrico, es lavar la herida con abundante agua jabonosa, porque el virus es hipersensible, porque la emulsificación de los lípidos destroza la membrana del virus y chao virus. También la luz solar, la luz ultravioleta, calor, detergentes, jabones, bases de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio y y yodopovidona. Alguna vez alguna enfermera me ha preguntado, decía, doctor, ¿podemos nosotros lavar la herida con yodopovidona? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la yodopovidona mata al virus. Pero ¿cuál es el bemol? ¿Cuál es la diferencia entre el agua jabonosa y la yodopovidona? Es que la yodopovidona hace arder la herida brutal, a no ser que la anestesia sea el paciente, ¿no? Comienza a arder y a veces algunos pacientes no toleran dicho dolor. Y es indiferente, por ejemplo, la lidocaína no le hace nada al virus, los antihistamínicos, las benzodiazepinas y otros, ¿ok? Entonces aquí hago jabonosa y yodopovidona. La patogenia, miren lo bonito que es esto. Inocula, ya sea por la medura, rasguño o mordedura, el virus ingresa, va al tejido muscular dentro de los miocitos esqueléticos, se replica el virus de tipo ARN, ¿ok? Asumimos que hay acá muchas enzimas, ¿no? Como el RNA polimerasa y otros. Posteriormente, este virus va a buscarse ciertos receptores, ¿no? Ustedes acá en nervios periféricos tenemos varios receptores, por ejemplo, para la acetilcolina. Miren, acá hay varios receptores. Entonces, este virus ingresa a través de estos receptores de acetilcolina, específicamente los muscarínicos. Y acá vamos a tener, a ver si nosotros hacemos una imagen un poquito más grande, este es el axón. Acá tenemos, a ver, voy a pintar en color verde. Aquí tenemos los receptores de acetilcolina, específicamente los muscarínicos. Por ahí ingresa el virus y este virus, ¿no? Aquí vamos a encontrar varios microtúbulos, los dímeros de tubulina, y este virus va a ser transportado retrógradamente hacia la parte central. ¿Ok? Entonces hay un transporte retrógrado, retroceder hacia el sistema nervioso central.
Entonces va a cerebro, específicamente a la zona de hipocampo, al asta de Amón, que vamos a ver en un momento en qué partes específicamente, y pues todas las neuronas se inflaman, ¿no? Genera un edema cerebral. Anoten por favor en el chat qué tipo de edema cerebral genera. Vasogénico, citológico, citopático o por inflamación. ¿Ok? Y hay otros cuatro tipos de teorías más. ¿Qué tipo de edema cerebral genera? Entonces ahí viene una encefalitis y una vez que se ha multiplicado el virus en el sistema nervioso central, ¿ok? Regresa a las glándulas salivales, donde ahí pues hay hipersalivación y ahí está el virus, ¿no es cierto? Pero no es el único órgano, a las glándulas salivales, también va a la retina, va al páncreas, al miocardio y la saliva se vuelve infectante, ¿ok? Si alguien nos preguntara qué parte del sistema nervioso central es la zona más afectada, nosotros diríamos el asta de Amón. Por eso el patólogo primero no va a ir a cortar el lóbulo frontal, ni el parietal, ni el occipital. Lo primero que va a ir a buscar es hipocampo, específicamente en la región del asta de Amón, porque ahí se pueden encontrar en mayor cantidad del virus, las neuronas con corpúsculos de Negri. ¿Ok? Más o menos de 3 a 8 semanas, en casos raros puede tener hasta 9 días, hasta 7 años en cuanto a todo este proceso en los animales silvestres. ¿Ok? Entonces, miren este dato. Posteriormente, en el manual refieren que de 3 a 8 semanas puede variar el periodo de incubación. Más o menos nosotros vamos a poner eh, unas 2 semanas, ¿ok? 14 días nosotros le vamos a poner en promedio. ¿Por qué? Porque este punto de corte nos va a ayudar a decidir el manejo. Pero se han identificado periodos de incubación de 9 días hasta 7 años. Los factores que influyen en cuando incuba es la localización de la mordedura, la profundidad de la herida, la cantidad de virus y la inervación en el sitio. Esta imagen es cuando en el animalito, ¿ok? Por ejemplo, en los animalitos el virus de la rabia se van a unir a los receptores de acetilcolina, ¿ok? Pero aquí hay una diferencia. Van a usar receptores nicotínicos. Recuerden que los receptores de acetilcolina tienen dos, ¿verdad? Por fisiología nerviosa básica, los muscarínicos y los nicotínicos. En los animalitos se ha identificado que ingresa el virus a través de receptores nicotínicos. Una vez que ingresa, igual lo mismo en los axones, hay la despolarización, la dimerización de los microtúbulos, las dineínas, y llegan al sistema nervioso central. Igual, ¿no? Va al hipocampo, al tronco encefálico, genera encefalitis aguda y pues ya todas las manifestaciones clínicas, ¿ok? Entonces, eso la fisiopatología es importante, ¿ok? ¿Alguien puede volver a repetir, por favor, la fisiopatología una vez que se inocula el virus, a qué tejido va, luego a qué órgano va, luego qué pasa, a qué específicamente el sistema nervioso central ataca y dónde hay un transporte anterógrado, va a ciertos órganos, ¿ok? ¿Alguien puede activar su micrófono, por favor, y repetir la fisiopatología que les voy a dejar aquí en la imagen? Vamos, los espero. Doctor, buenas noches. La patogenia es de esta forma. Ocurre primero por una inoculación del virus que entra por una mordedura, rasguño o lamedura. Estas se quedan en el músculo estriado alrededor de la herida, hacen su replicación, se van por el sistema nervioso periférico en un transporte retrógrado, viajan hasta el sistema nervioso central, donde hay una invasión en el cerebro.
se produce un edema cerebral, es un edema vasogénico, hace una congestión vascular. En la región que más afecta es, o que va directamente, es en la región del hipocampo hasta el asta de Amón. Provoca una encefalitis, luego por la replicación del virus provoca una diseminación, lo cual viaja desde el cerebro hacia las glándulas salivales, la piel, retina, páncreas, miocardio. Y por eso el lugar donde se disemina de un ser vivo a otro, de un mamífero a otro, es la saliva, porque es el lugar más afectado. Muy bien, doctor, excelente. Aplausos. Muy bien, felicidades. Entonces, una vez de que llega la fisiopatología, vemos cómo ¿Dónde manifiesta. está mi chocolate? ¿Por qué está en el auto mi chocolate? Es que no. Ya. Entonces, miren las manifestaciones clínicas. Hay tres principales fases. Es como la historia natural de la enfermedad, ¿no? Un ingresa el virus y ¿qué pasa? Descripción de la enfermedad. Tenemos una fase prodrómica, ¿ok? Que dura más o menos de 3 a 6 días. ¿El paciente de qué se queja? Datos inespecíficos, porque la fiebre se puede deber a muchas cosas, la cefalea, malestar, irritabilidad, insomnio. Pero el dato clave es el antecedente de la mordedura. Eso nos va a ir a sospechar. ¿Cómo llega a la clínica, al centro de salud? Mi familiar o el niño ha sido mordido por un perro o un gato o un zorro o un murciélago. Ese es el motivo de consulta, ¿no? Ahí. Entonces, a los 3 6 días va a tener esta sensación y sobre todo en el sitio de la mordedura va a tener hormigueos, parestesias. Pasa el tiempo, el paciente ya se queja de hidrofobia. Fobia, miedo al agua. No quieren bañarse, no quieren tomar agua, les molesta la saliva, incluso el hecho de soplarles y la luz. Anótense esto por favor, hagan un memo técnico. Hidrofobia, aerofobia y fotofobia. HAF. Estos son síntomas neurológicos. Algo le está pasando al sistema nervioso central. Y cuando este virus pasan los días y ya llega a las glándulas salivales y el paciente ya tiene cialorrea, ya tiene convulsiones, alucinaciones y espasmos laringios. El paciente va a fallecer acá. Pasa toda la fase de la excitación, en 1 o 2 días la persona no puede moverse. Entra en coma y el paciente fallece por parálisis respiratoria porque el cerebro ya no puede más, no puede inervar al diafragma y tener el volumen alveolar minuto, ¿vale? Muy bien. Entonces, dentro de esta clínica vamos a tener la fase o la rabia furiosa o encefálica o la rabia paralítica o tonta. La más frecuente es el 80% la rabia encefálica, la furiosa. Esta es la que hemos visto, la frecuentemente. Yo la verdad nunca he visto un paciente con rabia paralítica por virus de rabia, ¿no? Pero sí casos de rabias encefálicas furiosas. Entonces el más frecuente es la encefálica, ¿no? Con toda la clínica que hemos visto. Miren, por ejemplo, acá una imagen de un paciente ya adulto mayor impresiona y donde miren está ya en delirium, no está alucinando, ansiedad, fotofobia, puede tener fasciculaciones, convulsiones, aumento del tono muscular, hipersalivación y sabemos que este paciente va a fallecer. Por más que hagamos, lo intubemos, le tengamos vasopresores, le demos algún antiviral, inmunoglobulinas que no han demostrado ningún beneficio, va a morir el paciente. ¿Ok? La fase paralítica es similar a un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es una parálisis ascendente, puede llegar a paraplegia, disfunción de los esfínteres, llegar a insuficiencia respiratoria y el paciente fallecer. Y alguien se preguntará, doctor, si llega este paciente con rabia y tiene insuficiencia respiratoria, ¿lo vamos a intubar, lo vamos a conectar a un soporte ventilatorio? La respuesta es no, ¿no? Porque hagamos lo que hagamos, igual va a fallecer. Es como ayer en la guardia, un médico o un paciente lo prona, ¿no? Está desaturando y lo prona al paciente. Y cuando revisamos la tomografía en la noche, la tomografía que lo habían realizado hace 3 semanas decía que tenía metástasis pulmonares.
Entonces, no vale la pena, pues, ¿con qué criterio médico lo pronas, no ve? Porque sabes que igual va a fallecer. Y ese es el todo por el todo, pues es un criterio medio X, ¿no ve? No, no cuadra. Lo mismo acá, este paciente, sabemos que tiene una letalidad del 99 al 100%, entonces no se beneficia, ¿ok? El diagnóstico se puede realizar ante mortem y post-mortem. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Pues sobre todo para la notificación y sobre todo para aislar el animal de que no pueda transmitir a otras personas. Ese es el objetivo, no tanto de salvar al ser humano, sino de evitar de que este animal, si ha mordido y tiene rabia, pues comenzar a buscarlo para que no transmita a otras personas, porque sabemos que el diagnóstico, es decir, la letalidad es del 100%. Entonces aquí tenemos cuatro mecanismos para identificar. La inmunofluorescencia directa, donde básicamente se va a detectar antígenos virales. Aquí se usa un microscopio con inmunofluorescencia y donde se ve el virus es anticompaciente, ¿no? Es fluorescente y donde se van a identificar los antígenos del virus. La otra es la reacción de cadena polimerasa, donde básicamente vamos a detectar material genético, el ARN viral. El aislamiento viral, esto ya sea en estudios de investigación en ratones, cultivos celulares. Y la caracterización genética, sobre todo para investigación si es una variante viral o está en un reservorio animal. El diagnóstico premortem o antemortem se requiere cuatro muestras. ¿De dónde vamos a tomar? Digamos que tenemos un paciente, ¿no? Que tiene toda la clínica de rabia, fotofobia, aerofobia, está alucinando, tiene fasciculación, etc. Vamos a tomar muestra en el suero, la saliva, líquido cefalorraquídeo y piel, sobre todo principalmente donde hubo la mordida, la transmisión. Y a esto aplicamos PCR para detectar material genético del virus de la rabia. Y en otros laboratorios pues ya se realiza el cultivo celular para aislar el virus, los anticuerpos fluorescentes y las pruebas de anticuerpos como tal. Primero, estos dos, principalmente la PCR, para identificar el material genético. ¿Ok? Aquí tenemos, esto no es del manual, esto es cuando viene un paciente con alteración de la conciencia con un periodo de 1 a 3 días. Hay una rápida degeneración, se hace la resonancia magnética, ¿ok? Y si hay datos de romboencefalitis, ya sospechamos otras enfermedades como encefalitis por flavivirus, por herpes y otras. Cuando la degeneración, por ejemplo, es lenta, la disminución del estado de conciencia, vemos cómo está el comportamiento y si hay un compromiso focal. Entonces ya aquí es donde entra, ¿no? Cuando ya hay disminución del estado de conciencia, alteración del comportamiento y tiene un componente motor como fasciculación, convulsiones, se realiza la resonancia magnética y se identifica si hay alteración en el tálamo, en el hipocampo, podemos sospechar rabia. Ahora, el post-mortem, y esta es posible pregunta de examen. Atentos, doctores. Cuando el paciente fallece por virus de la rabia, fallece, el anatomopatólogo tiene que ir a disecar, hacer todas las muestras correspondientes en sistema nervioso central. ¿Qué es lo que tiene que aislar? La corteza, el cerebelo, principalmente el hipocampo, la parte del asta de Amón. Y uno se pregunta, ¿qué es el asta de Amón? Miren, todo esto es el giro dentado. ¿Recuerdan? Por neuroanatomía básica. Y luego tenemos otras partes, ¿no? Y aquí en esta parte está el relacionado con la memoria, que es el hipocampo. Y esta partecita es como una elevación, digamos, como un asta, por eso es asta de Amón, es como la de una cabra, ¿no ve? Como una de una cabra. Es específicamente el patólogo, allí tiene que extraer esta muestra y llevarlo a microscopio. También médula espinal. Como ustedes verán, estas muestras es de sistema nervioso central. No está biopsiando músculo, corazón, glándulas salivales, no. Es específicamente. ¿Y para qué? Para buscar esto de imagen. Estas son las neuronas. Esta parece bipolar. Y estas inclusiones eosinofílicas. Y a través de tinción inmunofluorescente y otros se puede identificar además antígenos.
Y lo que nosotros tenemos que ir a buscar, o el anatomopatólogo tiene que ir a buscar, son estas, las inclusiones o cuerpos de Negri, que no son nada más vesículas intracitoplasmáticas eosinofílicas. Y pues ahí está en el asta de Amón, en la corteza del sistema nervioso central. En resumen, premortem, antes de que fallezca el paciente, saliva, líquido cefalorraquídeo, biopsia de piel, suero, para identificar el material genético del virus. Postmortem, ya no hacemos, no tomamos esto, ¿no? Principalmente vamos al tejido cerebral. Podemos identificar antígenos virales o cuerpos de Negri, que estas son casi patognomónicas para el virus de la rabia o enfermedad de la rabia como tal. Entonces tenemos un diagnóstico premortem, ahí tenemos las muestras de dónde obtener, y postmortem específicamente sistema nervioso central. ¿Ok? La rabia en perros, en gatitos o en otros animales, tenemos una fase prodrómica donde hay cambios del comportamiento del animal, están irritables y hay apatía. ¿Quién pudiera sospechar? ¿No? Hasta ahí nada. Luego viene la fase agresiva, donde el mismo animal puede atacar a su propio dueño o a otras personas. Existe hiperexcitabilidad y va de un lado al otro lado, no está quieto. Luego viene la fase paralítica, ¿no? El animalito fallece y muere más o menos entre 4 a 5 días de toda la evolución en los animalitos. El periodo de transmisibilidad del virus está presente en la saliva incluso 3 a 5 días antes de los síntomas, es decir, acá ya puede estar el virus, ¿no? Eso es lo peligroso, antes de que desarrolle la manifestación clínica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Todas las encefalitis autoinmunes, ¿no? Convulsiones, o sea, todo lo que tenga que ver sistema nervioso central, y si es la forma paralítica, sistema nervioso periférico. Aquí tenemos algunas definiciones operativas de nuestros del libro de salud pública. Miren, casos sospechosos cuando hay paciente tiene clínica, hidrofobia, todo lo que hemos visto, más el antecedente de exposición confirmado, ya sea por laboratorio o premortem o postmortem, ¿no? Dependiendo, pero eso ya es con algunos estudios complementarios. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿a quiénes entonces se tienen que vacunar? ¿Cuándo vamos a realizar profilaxis post-exposición? Ya sea por una mordedura, por un reservorio salvaje, ya sea murciélago, mapaches o rillos, y el animal no lo tenemos, ¿ok? Una persona, digamos, nosotros vamos a un país donde hay murciélagos y nos muerde el murciélago, ¿ok? Sabemos que por epidemiología este murciélago puede tener el virus de la rabia. Entonces aquí está indicado la profilaxis post-exposición. ¿Por qué? No necesitamos el antecedente del animalito, ¿ok? Ahora, en la parte doméstica es diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si una niña tiene su gatito? ¿Ok? Ya sus papás lo han criado, tiene su gatito y le muerde a la niña. Le muerde. ¿Qué hacemos? ¿Lo observamos al animal? ¿Qué hacemos? ¿O qué hacemos con la profilaxis de exposición? ¿Le administramos a la niña sabiendo que el gatito es de la casa, es doméstico, ha recibido todas sus vacunas, no ha salido de la casa el gatito con otros gatos ahí silvestres, etcétera, ¿no? Entonces ahí probablemente ¿no es cierto? No lo vacunamos a la niña, porque recuerden que la vacuna no es inocua, también tiene sus efectos adversos terribles, ¿ok? También tiene sus efectos terribles. Ok, ahora, digamos otro caso clínico, otro escenario. Digamos que un niño está por la Plaza Baroa o por la plaza por allí y de repente le muerde un animal de la calle. Le muerde un animal de la calle. ¿Ok? Llora, etcétera, le llevan a un centro de salud, pero el animal se escapa, se va, el animalito, se va. No lo han encontrado. La alcaldía, etcétera, pero no lo han encontrado. Entonces, como no sabemos el animal que recibió vacunas, etcétera, entonces ahí tendría la indicación de administrarle la profilaxis post-exposición. Entonces, mucho depende del escenario clínico, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa? Otro escenario clínico. Digamos, en Cocha, ¿ok? En Cocha, digamos, uno está caminando paseando por el Prado y de repente a un niño le muerde, ¿no? Le muerde un animalito, ¿ok? Pero este animalito es de la calle, es de la calle, no sabemos si ha recibido vacunas, no es doméstico, etcétera, ¿ok? Pero lo hemos, o se le ha atrapado al animalito, se le ha atrapado. ¿Qué hacemos entonces en estos casos? Ahí realizamos la observación del animalito correspondiente, ¿ok? La observación del animalito correspondiente. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuántos días vamos a observarlo? ¿Cuántos días? ¿Ok? ¿Cuántos días lo vamos a observar? Entonces ahí tiene que ver el periodo de incubación. Muchas guías, muchos libros, etcétera, está de 10 a 14 días. ¿Ok? Si le muerde un terian, dice Kevin. Ah, pues ya. Estamos jodidos, ¿no? Muy bien. Eso con relación a las medidas. Miren, por ejemplo, esta imagen. Esta está bonita, por ejemplo, la exposición a rabia potencial. A ver, veamos, acá vamos a interpretar. Este es un animal de alto riesgo. ¿Cuáles? Murciélagos, zorros, animal silvestre. ¿Ok? Animal silvestre. Alto riesgo. Entonces, si el animal tenemos que hacerle, podemos identificar al animal y si el animal da positivo, pues hacemos la profilaxis como tal. Y si es un animal doméstico carnívoro y lo tenemos presente, pues tenemos que realizar la observación. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, miren, dice que si los síntomas están posterior a los 10 días, también se le administra la exposición como tal. Esas son las guías internacionales que están en otras partes, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en nuestro manual. La mortalidad, la rabia sintomática casi siempre es fatal. Ahí hemos visto 99 al 100%. La profilaxis posterior a la exposición de la rabia. Aquí vamos a principalmente hacer la limpieza, el debridamiento como todas. Aquí está asociada la vacuna antitetánica, la profilaxis antibiótica. No estoy tan de acuerdo con esto, pero bueno. La vacuna antitetánica sí, por supuesto, si más aún no tiene las dosis completas. Si el paciente no está inmunizado, se realiza la profilaxis post-exposición, ya sea con inmunización pasiva o activa. Las inmunoglobulinas antirrábicas se deben administrar en lugar de la herida mediante inyección, ¿no? Esto es la inmunoglobulina porque va a antagonizar la proliferación o el transporte retrógrado del virus, ¿no? Y asociada a la vacuna antirrábica. Y esto es lo que dice nuestro manual. Esto atentos, doctores. Miren, el manejo de un paciente que nos llega a un centro a la clínica, lavar con agua y jabón. Yodopovidona sí, también sí, pero el riesgo de que lo tolere el niño o el paciente bien, ¿no? ¿Por qué agua y jabón? Porque el jabón destruye la envoltura del virus, se inactiva. Luego está la desinfección con alcohol al 70% y aquí, si es una herida grande, pues anestesiamos con lidocaína y administramos o limpiamos, hacemos la antisepsia asepsia con yodopovidona, ¿ok? También destruye el virus. Y tenemos que observar al animal. Esto memoricen, doctores. 14 días al animal se lo tiene que observar. 14 días. ¿Ok? Si es un animal de la calle, me refiero, ¿no ve? Si es un animal de la calle, no lo conocemos, no sabemos si tiene sus vacunas, lo observamos 14. Esto memorice. 14 días, 2 semanas. Esto correlaciona con el periodo de incubación. ¿Se acuerdan? Le decían, doctores, ¿se acuerdan? Le pondremos un promedio de 14 días, ¿no? Esto relaciona con el periodo de incubación. ¿Ok? Ok, miren, el periodo de incubación y transmisión suele ser menor a 10 días, los cuales presentan los signos sin síntomas, para darle un margen 4 días más. Luego, ¿qué hacemos? Aplicación de la vacuna. ¿Ok? ¿Qué dice nuestro manual? ¿Dónde se le aplica la vacuna? En el glúteo, en la zona deltoidea, a ver, ¿dónde más? En el muslo, a ver, ¿dónde más? Deltoides, hombros, ahí está, ¿no? Brazo ya, una opción medio X. ¿Dónde se administra la vacuna? ¿Qué pasa si la mordedura es en la pierna? En la pierna. Y lo administramos ahí. ¿Qué dice nuestro manual?
deltoides. Excelente, doctores. Miren, dice, independientemente donde sea la mordedura, perdón, es en el brazo. Miren, acá dice, en el brazo, en el músculo deltoides. Y uno se pregunta, dice, ¿por qué no en el glúteo? Si ahí yo pincho penicilina benzatínica, complejo B, etcétera, etcétera. Porque las referencias bibliográficas dicen que cuando se administra en el glúteo, en el músculo, ¿no? No se generan muchos anticuerpos, se generan mucho más rápidos cuando se aplican en el deltoides. Por eso dice acá, miren, la respuesta inmune es mejor. Eso dice nuestro manual. No está referenciado, no hay la bibliografía. En adultos y niños mayores aplicar el músculo vasto lateral del deltoides y en niños menores aplicar en la cara externa del muslo. Esto les encanta preguntar en salud pública. ¿Ok? En la parte pediátrica, cara externa del muslo. No aplicar, ahí dice, miren, no aplicar en glúteos por el tejido adiposo. Y otra es porque les comentaba, hay una disminución de respuesta inmunológica o de generación de anticuerpos. Bueno, ¿qué más? La infiltración del suero antirrábico. Clave. Miren acá lo que dice. Se trata de bloquear la proliferación y progresión del virus de la rabia, en donde fue inoculado. Debe ser aplicado en una área anatómica diferente a donde se aplique la vacuna para no usar interferencia, bla, bla, bla. Debe ser infiltrado en la región del... Miren, miren. Debe ser infiltrado en la región de la herida, dice. La inoculación del suero puede estar aplicada. Esto memoricen, autores. 14 días y el suero hasta 7 días después de la mordedura. 7 días. 2 puntos de corte. Muchos deben estar leyendo el libro, ¿no? El manual deben estar leyendo, pero de manera superficial. Ustedes, en su resumen, anoten ahí 14 días de observación y 7 días, antes de los 7 días, la infiltración de suero antirrábico. Las dosis no creo que nos pregunten, pero ahí les dejo. El suero homólogo significa de una misma especie, 20 unidades internacionales por kilogramo peso. Si una persona pesa 70, multiplica 70 por 20 y ya te sale el suero como tal, suero homólogo. El heterólogo, cuando son ya de varias muestras, heterólogo, obviamente tiene mayores reacciones adversas, la dosis de 40 unidades internacionales por kilogramo peso. ¿Ok? La sutura de la herida. ¿Qué creen? Muchos doctores médicos caen. ¿Qué pasa? Se tiene que suturar la herida y eso va el paciente. Dice, doctor, ¿por qué no me lo ha suturado a mi hijo? Dice, ¿no? ¿Por qué no me lo ha suturado? ¿Qué dice el manual? La norma, el manual. Debe evitarse ya que puede introducir profundamente el virus y favorecer su replicación. En resumen, no se sutura la herida. Pero doctor, es en la cara, que es mi hijo, etcétera. Es un riesgo, ¿no? Yo creo que es un riesgo como el caso que les he contado del día de ayer, ¿no? Los papás entre el niño deben tener unos 6, 7 años y pues les prefirieron que el cirujano plástico y está bien, no es correcto. En la cara mantener la estética, debe realizarse puntos de aproximación, una hora después de haber aplicado el suero antirrábico, debe suturar, etcétera. No sé si una hora después sea relevante fisiopatológicamente. Luego está la profilaxis antitetánica, el uso de antibióticos, no estoy tan de acuerdo, pero dicen aquí por lo menos la amoxicilina, sí, ¿no? El dolor, calmar con paracetamol suficiente, la profilaxis en gestante, en ningún periodo de la gestación contraindica, no está contraindicado en las embarazadas. Los pacientes que utilizan corticoides se deben suspender temporalmente, dicen, ¿no? Sobre todo con la vacuna CRL, que es el cultivo, ¿no? Pacientes con inmunodeficiencia por alguna patología, ya esto es un poquito más de medicina interna, pacientes que abandonan el tratamiento y esquemas de vacunación completo que no deben ser interrumpidos. Ya tenemos, miren, cuando el paciente presenta signo o síntoma compatible con rabia humana, no se debe administrar profilaxis antirrábica. Y listo, sabemos, ¿no ven? Si el paciente ya está con clínica, está alucinando, está con convulsión, está con hipersalivación, ya no administramos profilaxis antirrábica, porque hagamos lo que hagamos, el paciente va a fallecer. ¿Ok? Aquí las vacunas aquí tenemos dos, las derivadas de tejido cerebral y las de cultivo celular. ¿Cuáles son mejorcitas? Las de cultivo celular, porque tienen menos reacciones adversas, mientras que las que son derivadas de tejido, pues
pueden generar ciertas reacciones alérgicas como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Esto no está en nuestro manual, así que no sé si valga la pena ver que las categorías de exposición. Si quieren para profundizar, ya, pero no creo que valga la pena para no confundirlos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Aquí tenemos, en resumen, miren esto, profilaxis preexposición a quiénes, los veterinarios. ¿No? Ellos ya saben, los veterinarios, cómo tienen que cuidarse de la rabia. Personal de laboratorio y personal de zoonosis. Clave. Profilaxis post-exposición, después que me ha mordido, me ha rasguñado, etcétera. Lavado inmediato, vacuna antirrábico, suero antirrábico, toda la imagen que tiene nuestro manual. ¿Ok? ¿Qué más aquí? El esquema de vacunación con vacuna de cultivo celular. Aquí tenemos las dosis, y esto es más para práctica. El esquema de vacuna de cultivo celular, aquí, ¿no? Las dosis correspondientes, no hay contraindicación. Los sueros antirrábicos, el etrólogo y el homólogo. El homólogo viene de un origen humano, tiene menos reacciones adversas y el heterólogo pues ya son de animales, ¿ok? De animales que han formado anticuerpos, son sueros hiperinmunizados. Los sueros antirrábicos, recuerden, antes de los 7 días. Miren, este cuadrito es clave. ¿Dónde está este suero antirrábico? Antes de los 7 días, ¿ok? Lo mismo acá estamos repitiendo para retroalimentar. Con esto terminamos, doctores. Reacciones adversas. Reacciones adversas a los sueros es el choque anafiláctico. Ya hemos tenido casos como tal. Choque anafiláctico. ¿Cómo se maneja? Con epinefrina, ¿ok? Intramuscular. La dilución. No, esta no es la dilución, esto es la presentación, 1 en 40.000. ¿Ok? Muy bajito. La enfermedad del suero, fiebre saltraris, hematuria. El fenómeno de Artus. Este fenómeno de Artus, hay mucha confusión con otro tipo de respuestas inmunológicas. Por ejemplo, miren, el fenómeno de Artus no es nada más que la inflamación en el sitio de inoculación. Y esto se puede presentar a los 2, 4 días. Las profilaxis inmunosuprimidos, hay una mejor respuesta, sobre todo con vacunas de cultivo celular, y siempre se recomienda administrar suero antirrábico y no solamente la vacuna. ¿Ok? Muy bien, doctores, hemos terminado con esto la parte teórica. Ahora vamos a resolver preguntas con el objetivo de retroalimentar. 15 segundos, doctores. 15 segundos. ¿La rabia humana se considera una enfermedad curable, prevenible, letal, con evolución fatal, leve, autolimitada, exclusiva en zonas rurales? ¿Es exclusivo? ¿Solamente se presenta en zona rural? ¿Solo es transmitida por roedores? Fácil, ¿no ve? Muy bien, autores. Eso, inciso B. A ver si eso han contestado o no. Sí, inciso B. Es una enfermedad prevenible, sí, por vacunas hacia los animalitos. Altamente letal, 100% letal. Listo, ¿no? Eso es la rabia humana. Pregunta fácil. ¿Cuál es el grupo etario con mayor proporción? Aquí está redundando, ¿no? Proporción es igual porcentaje. De defunciones por rabia. ¿Quiénes fallecen más? De 1 a 4 años, de 5 a 14, los adultos mayores. Fácil, ¿no? Y es el grupo etario más afectado. Está en las primeras páginas del libro. Está fácil. ¿Cuál es el agente etiológico de la rabia? Orthomyxoviridae, herpes viridae, paramyxoviridae, flaviviridae. Muy bien, fácil. Entonces aquí recuerden lisavirus, ¿no? Grupo 1, grupo 2, los más relevantes para nuestro examen. Muy bien, habíamos visto los ciclos, ¿se acuerdan? Los 3 ciclos, el urbano, ¿no?
El virus de la calle, ¿por qué se caracteriza? Tiene una incubación fija de 4 o 5 días. ¿Se acuerdan, no ven? Que algunos de ellos no produce cuerpos de dengue. Ser una variante de laboratorio, aislarse en ciclos naturales y tener una incubación prolongada variable. No formar corpúsculos de Negri. Ser no neurotrópico, es decir, no afecta al sistema nervioso, sino ambos afectan, ¿no? Habíamos comentado que el virus de la calle se pueden aislar en ciclos naturales. Muy bien. ¿Cuáles son los principales ciclos de transmisión? Principales ciclos, dice. Acuático y aéreo, urbano y silvestre, a esta suena, ¿no? Hospitalario y comunitario, no. Alimentario, ciclo vectorial, no. Sexual, peor todavía, ¿no? Lo que más encaja acá es el ciclo urbano y el ciclo silvestre. El urbano es transmitida por gatos, por perritos, ¿no? Silvestre, está ahí el zorro, está el murciélago, ¿no? Muy bien. Esta está fácil. En la fisiopatología inicial, dice, antes de la invasión neural, el virus, ¿dónde se replica? Dice, antes que llegue al sistema nervioso central. ¿Dónde se replica? Hígado, riñón, músculo estriado, médula ósea, bazo. ¿Dónde se replica? Nos están preguntando. Muy bien, fácil, ¿no? En el músculo estriado. Muy bien. Igual, una vez que llega al músculo estriado, va al axón, hace su invasión retrógrada. El virus llega al sistema nervioso central principalmente por ganglios linfáticos. A ver, veamos acá. Vía hematógena, axoplasma, linfáticos, vía digestiva. Esto nada que ver, ¿no? No encaja esto. Aerosoles mucho menos. Entonces, vía hematógena tardaría un poco, ¿no? Es acá axoplasma por nervios periféricos. Muy pocas enfermedades o muy pocos temas que involucran a la residencia médica involucran al axoplasma, ¿no? Simplemente acá lo que ustedes tienen que memorizar, recordar para su examen, es rabia, ¿ok? Muy bien. La fase prodrómica, ¿cuánto dura? Horas, no, ¿no? Pasan un par de días. 1 a 2 días es muy poquito. 10 a 14 días también es mucho, porque incluso tenemos que observar al animal menos de 14 días, ¿no? Listo, entonces ahí por correlación, por descarte, podría ser de 3 a 6 días, ¿no? En realidad esa es la respuesta. Muy bien. Durante la fase prodrómica, ¿qué hay? ¿Qué tiene el paciente? Bradicardia, tiene parestesias en el sitio de la mordedura, tiene ictericia, tiene hemoptisis, tiene artritis. Puede tener artritis reactiva, pero no tanto, ¿no? Aquí lo que más encaja, lo que más se acerca es las parestesias. Entonces aquí esto puede ser como hormigueo, como como dicen los pacientes, como si estuvieran pinchándome, ¿no? Picándome, dicen los pacientes. Las neuropatías periféricas. Ok, muy bien. Una vez infectado el sistema nervioso central, el virus de forma centrífuga, es decir, va a otros órganos. ¿Hacia dónde va? Solo músculo. Eso de solo van a tener cuidado en el examen real. Casi no, no es la respuesta correcta en la mayor cantidad. Músculo, piel, nunca glándulas, el peor todavía. Esto de nunca, siempre, solo, casi no encaja. En medicina no hay eso.
Recuerden que la medicina no es una ciencia exacta. Glándulas salivales y otros tejidos por periférico, esto puede ser, ¿no? Por eso hay hipersalivación, porque hay inducción de receptores de la acetilcolina. Exclusivamente hígado, no. Únicamente sangre, no. Médula ósea, no. Entonces, muy bien, doctor. Todos los que han contestado el inciso B. Glándula salival. ¿Ok? Esto es centrífuga. El otro centrípeto sería del músculo estriado hacia nervios periféricos, ¿no? Serían centrípeto. El otro es centrífugo hacia la glándula salival. Muy bien. El periodo de observación. Ahí está. Esta pregunta es clave. Esto debería de entrar. Deberían de preguntarnos como caso clínico, como pregunta opcional, whatever, ¿no? Como cualquiera de los dos. Porque es importante. Tú vas a un hospital y les preguntas a tus internos o médicos, no saben cuánto día le vas a observar. Es básico, es importante, es relevante, interesante incluso, ¿no? Fácil. Entonces se le observa al animal agresor. ¿Cuántos días? 14, ¿no ve? Dice ahí el día de exposición como día cero. El día de la exposición de la mordedura es día cero. Cero. Fácil, ¿no? Muy bien. Respecto a los animales silvestres agresores, la norma indica, siempre deben observarse, dice silvestre. No sabemos si tiene vacuna. No sabemos, ¿no ve? No sabemos. Se observan 7 días. No se realiza ninguna observación y administras profilaxis, vacuna y suero antirrábico. Se observa solo si son murciélagos. ¿Cómo le vas a observar toda la noche, todos los días ahí? Pero si vuela, difícil, ¿no? Se descarta rabia porque no transmite, no. Sabemos que los animales silvestres, los zorros, los murciélagos, pueden tener rabia. Incluso hay una enfermedad, ¿no ve? Los murciélagos, por ejemplo, están asociados a histoplasmosis. Esto ya es tema de medicina interna, ¿no? Nada más para recordarles. Murciélago, histoplasmosis. Y rabia. Y rabia. Bueno, entonces acá no se observa. No, no, no. ¿Cómo le vas a observar a un zorro? No. Aquí directamente se administra profilaxis. ¿Ok? Clave. Muy bien. Si al término de los 14 días el animal no presenta síntomas de rabia, ¿ok? No está hipersalivando, no está rabioso. ¿Qué hacemos? Eutanasia obligatoria, es decir, lo eliminamos al perrito. Entregar al dueño, debe recogerlo menos de 72 horas. Liberarlo a la calle sin control. Esto no encaja, ¿no ve cómo lo vamos a liberar? Mantenerlo 30 días más. Enviar la muestra al laboratorio de todas formas. ¿Qué hacemos? Si digo, si el animalito no tiene clínica, se le entrega al dueño y tienes menos de 72 horas para recogerlo. ¿Ok? Entonces de ahí sale otra pregunta. ¿Qué pasa si en estas 72 horas el dueño no lo recoge, como pasa en el Alto, por ejemplo, en los pueblitos? Les vale, ¿no ve? No tienen conciencia. O sea, les vale. Le hacen sufrir mucho, los me dan pena. Entonces, ¿qué pasa si no los recoge? Y ahí va esta pregunta. Miren. Si el animal, no todos los salteños, ¿no? Obvio. Cuidado que se ofendan los colegas del Alto. No todos, no todos, ¿no ve? Medicina no es todo. Si el animal no es recogido dentro de las 72 horas, si el animal no es recogido dentro de las 72 horas, ¿qué indica la norma? ¿Qué hacemos con el animalito? Donación, mantenerlo indefinidamente, eutanasia y enviarlo muestras para diagnóstico, liberación comunitaria, traslado a otra ciudad sin notificación. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la norma? Pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa si no lo recoge? En la perrera, por ejemplo, no soy mucho yo de la onda de los perritos, pero a lo que escucho y veo, pues un 80% de los casos no los recogen sus dueños.
Da pena, terrible. Entonces, allí lo que la norma dice es hacer eutanasia. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, eso dice la norma. O sea, si en 72 horas no se lo recogen, eutanasia. ¿Con qué harán la eutanasia, no? Ahí por ahí he escuchado que tiopental, gas anestésico. Creo que tiopental usa, ¿no? ¿O qué usan? ¿O qué han visto usar? ¿O qué han escuchado? Relajante muscular seguido de potasio, no manches, ¿en serio? Si me lo robo, me llevan a la policía. No sé qué dice exactamente la norma, ¿no? No creo que sea fácil robar, pero bueno, no sé cómo hacen la eutanasia. Yo he escuchado tiopental, me parece no más bien, pero ahí lo que comentan es relajante más potasio. No, pues pobre perrito, imagínate no poder respirar y estás vivo como si uno se estuviera ahogando, ¿no? Terrible. Es mejor fentanil, ¿no? O midazolam. Porque midazolam hay amnesia, no recuerda, deprime y listo. Pero relajante, imagínense la sensación de ahogo, debe ser terrible. Dice, ahora han modificado, por eso no se llama perrera, ahora es la casa de la mascota. Sí, mejor. Oh, claro, claro, sí, perdón por no actualizarme, perdón, perdón. Entonces es la casa de la mascota. Muy bien, bonito. Está bien, está bien. Yo me acuerdo que antes en la universidad hacíamos prácticas con cirugía. En cirugía, o sea, teníamos que agarrar un perro, ¿no? Ir ir a secuestrar perro. Y pues mis compañeros fueron a secuestrar un perro y en esas sacañas, yutes, agarramos dos perros. Y mi docente de cirugía eso era en tercer año. No sé si ustedes han pasado lo mismo. No sé si seguirán así, si continuarán realizando esas prácticas. Pero lo anestesiábamos con tiopental y le abríamos el abdomen. Terrible, ¿no? El vaso, el estómago teníamos que hacer. Luego se acababa el tiopental. Luego quería despertar el animal. Luego una compañera vomitando, llorando y así. No, terrible, ¿no? A eso hacían antes. Creo que ahora, espero que ya no. Espero que ya no. Pero antes se hacía eso, las prácticas. Eso hacíamos. Y el perrito se levantaba, pues, estaba entubado, se extubaba, quería que se imagínese con herida. No, terrible. No, terrible, terrible. Fea, fea, fea experiencia. Hasta ahora me acuerdo de ese docente, lo veo por la calle. Bueno, se considera animal agresor de alto riesgo. Dice, ¿no? De alto riesgo. ¿Quiénes? Roedor, conejo, perro vacunado, animal de granja, ¿no? Estos, ¿no? Los que están descritos. Fácil, ¿no? Muy fácil. Ya no se asusten con lo que les he contado, pero eso pasaba, pues, pasaba. Y mis compañeros, mis compañeras, sobre todo, lloraban, pues, lloraban, les daba pena y no aguantaban, no aguantaban. Lo mismo debe pasar en anatomía, ¿no? Cuando vas a ver anatomía y hay personas que no toleran el formol y se desmayan, ¿no? Bueno. A ver, veamos, ya vamos a terminar, doctores, no les molesto más. En el contexto de profilaxis, miren, esta está buena pregunta. En el contexto de profilaxis, cuando el paciente ya presenta signos compatibles con rabia, profilaxis, dice, cuando ya tiene clínica, que no hacemos nada, ¿no ve? Así, se lee bien la pregunta y nosotros pensamos en la respuesta sin antes ver las opciones. Y esa busco. Si no sé la opción, recién comienzo a hacer el descarte, ¿ve? La mejor técnica. La vacuna es altamente eficiente, se debe aplicar vacuna, no se debe administrar porque ya no otorga beneficio, se aplica solo suero, no vacuna, se aplica solo vacuna de cultivo celular. ¿Qué hacemos acá cuando el paciente ya está convulsionando con insuficiencia respiratoria y demás? Aquí no se hace nada, ¿no? Se lo aísla al paciente y chao. Hay que reportar al CEDES y luego pues harán el reporte como tal.
La prueba de diagnóstico de laboratorio estándar, ok, aquí vamos a poner gol estándar, la regla del diagnóstico de oro, si ustedes quieren. Descrita que se usa conjugado de fluoresceína es, en la misma pregunta está la respuesta. Fácil, ¿no? Muy bien. Y esta pregunta es de memoria. Esta pregunta es para aplazar. Para aplazar. Pregunta de enfermería debería hacer esto. La vacuna de cultivo celular se conserva. Ahí viene la famosa cadena de frío que han debido igual repasar en vacunas. ¿A cuántos grados centígrados debe de estar para que la vacuna no se inactive? ¿Verdad? Eso es relevante, importante para la vacuna esté bien. La cadena de frío, ¿no? Más 2 a más 8 grados centígrados. Esta pregunta está fácil. Miren, la dosis de la vacuna igual. Estas preguntas de dosis, de diámetro, longitud, preguntas para aplazar. ¿Cuál es la dosis de la vacuna? La que más utiliza, ¿no? De la de cultivo celular. Acá tenemos, por ejemplo, solo por esto nos podemos guiar. Miren, intradérmico no es. Glúteo tampoco. Esto es en adultos, ¿no? Y en pediátricos, ¿dónde era, doctores? Pediátricos. Borde externo del muslo. Eso, ¿no? Pediátricos es en muslo. Muy bien. Miren, solo por viendo las opciones me podría guiar, ¿no? Acá. Aquí tal vez debería decir la dosis de la... dosis dice, ¿no? Dosis, no dice región. Ok. 1 ml. Muy bien, intramuscular. Miren esta pregunta. La región glútea debe evitarse para las vacunas de cultivo celular de la rabia. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento científico, el argumento a la explicación médica? ¿Por qué? Dolor, menor capacidad de producir anticuerpos, riesgo de hemorragia, destruye la vacuna por pH local, no hay músculo en esa región. La respuesta fácil, ¿no? Y hay una parte que dice, ¿no? Porque hay mucho tejido adiposo. Muy bien, creo que eso es todo, doctores. A ver, creo que hay más. La profilaxis preexposición. ¿En quiénes está indicada? O sea, antes de ir con someterme a un riesgo, ¿quién se tiene que vacunar? Fácil, ¿no? Las personas con riesgo ocupacional. ¿Quiénes? Los veterinarios, ¿no? Las personas que trabajan allí en la casa de la mascota, de las mascotas, en esos, ¿no? Fácil, muy bien. Muy bien, doctores. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. La clave es banquear, hacer la mayor cantidad de preguntas y desde mañana les voy a decir que les envíen todos los simulacros de salud pública, así para que todo el fin de semana repasen. Y todos los simulacros están activados por una semana, ¿no? Si hoy día les envían, tienen 7 días, ¿ok? Eso, doctores, muchas gracias por estar en esta clase. Espero que hayamos aprendido, que les haya ayudado un poquito. Ahorita deben estar muy cracks. Y nos vemos el día de mañana con otro tema de salud pública, ¿vale? Mañana viernes nos vemos.